¿Qué ¿Cómo tal, estás, Marco? Buenas? ¿Cómo ¿Cómo va? todo? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, me alegro. Ahí se está conectando Joaquina. Vamos a esperarlo también a Sebastián. Y Rocío me avisó que no puede hoy. ¿Cómo estás, Joaquina? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan tus cosas? Bien, todo en orden. ¿Todo en orden? ¿Usted? Bueno, todo bien, tranquilo. Sí. Vamos a esperar los segunditos, Joaquina, a Sebastián. Rocío Bien, dijo que no puede. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo van con las otras materias? ¿Cómo se sienten? bien. La verdad que yo tengo un cuatrimestre bastante, no sé si tranquilo, pero es esta materia y seguridad social, así que no puedo hablar mucho de otras materias. Bien. ¿Y vos, Marco, cómo vas? Llevándolo lo mejor que puedo. Llevándolo lo mejor que puedo. Estuve medio complicado este último mes con una cuestión personal y lamentablemente privado me fue mal, así que bueno, estoy acá con empresa nada más. Y bueno, pero bueno, Ok. acá haciendo lo mejor que se puede. Bien. Bueno, ¿y el tema personal lo pudiste superarse? No, estamos en proceso. Estoy yendo yo personalmente a arreglar una casa que tenemos con mi familia en el barrio de Serena. Entonces, bueno, salgo del trabajo, voy para allá, haciendo cosas acá para allá. Y bueno, Bien. un poquito te Un lleva. momento, No te permite estar sentado mucho tiempo. está bien. Bueno, lo bancamos un poquito a Sebastián. Bueno, ahí les puse los trabajos que ustedes hicieron, los recursos que ustedes hicieron, para que ustedes lean lo que hicieron sus compañeros. Porque todos, digamos, todos tuvieron algunos aciertos y algunos errores. Yo ahora se los voy a marcar para que ustedes los puedan identificar y puedan aprender de lo que hacen sus compañeros. Pues hay muchas cosas que han hecho ustedes que están muy bien, están súper bien. Hay otras cosas que algunos de sus compañeros hicieron mejor que ustedes, y todos tienen, digamos, entre todos los trabajos podría ser un recurso buenísimo, porque todos tienen un poquito de cosa interesante. Está muy bueno ver que los aciertos de los trabajos de ustedes se han repartido. Es decir, no todos hicieron lo mismo. Obviamente cada uno lo hizo a su modo y con su forma, y eso me gustó mucho, porque lo van a ver cuando lean el trabajo de sus propios compañeros. Se van a dar cuenta de lo que les estoy marcando. ¿Tuvieron alguna dificultad en particular? ¿No? Sí, sí, por supuesto que la tuve No, más en tarde un te llamo. principio. Buenas noches. Pero bueno, a medida que iba interiorizándome con el caso, iban surgiendo ¿cómo le puedo decir? Las ideas de cómo poder defenderme. Yo no solamente leí el dictamen, sino que también busqué qué fue lo que había resuelto ya la Corte Suprema de Justicia Bien, al respecto bien. cuando llegó. Entonces también me sirvió para fundamentar. eh, Porque ya ahí o sea, se habían defendido de una manera distinta. Entonces, bueno, más o menos tuve una idea de qué fue lo que pasó después. No me quedé solamente ahí. Muy bien, muy bien. Sebastián, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Tuviste alguna dificultad en todo esto? Sí, sí. En primer lugar, noté que la ley estaba muy, digamos, en defensa de la contraparte. Entonces me costó mucho encontrar argumentos para nosotros, que siento que éramos la parte más débil. Era difícil argumentar eso, ¿Es porque difícil? busqué mucha jurisprudencia en la Corte Suprema de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, para tratar de argumentar con los mismos fallos, digamos, de los tribunales donde presentaba yo mi recurso, y encontré todos a favor de la contraparte. Entonces ahí se me hizo complicado. Igual, Eh, acá esto es competencia federal, guarda. Es
competencia federal. A lo que diga Está bien. provinciales no nos... Sí, no yo busqué en la nos- corte de provincia. Bueno, le decía a Pero- tu compañero Sebastián que yo le subí recién al grupo los trabajos de todos para que puedan leerse entre ustedes. A ver qué hizo el otro. Es muy importante aprender del otro, de tu compañero, porque estuvo expuesto a la misma situación que estuviste vos, que tuvo cada uno de ustedes, está bueno ver qué hizo el otro. Yo les voy a marcar algunas cosas para que ustedes puedan apreciar los aciertos que han tenido, que no son todos los mismos, o sea, cada uno ha acertado en alguna cosa diferente. Por ejemplo, si ustedes ven el trabajo de Rocío, préstenle mucha atención. Rocío se nota que trabaja en tribunales y ha tenido experiencia de leer muchos recursos. Entonces, ella estructura los agravios muy bien. Es una cosa, préstenle atención a lo que hizo Rocío. ¿Va? Está muy bien. Y yo te diría que lo más ingenioso, planteo argumental, para mí, yo lo encuentro en el trabajo de Joaquina, porque fue al punto del tema del interés general y está muy bien. Después, tanto Sebastián como Marcos tienen cosas interesantes. Sebastián dice, bueno, acá no estamos hablando de una situación en donde vos puedas, digamos, limitar o restringir tan severamente la competencia. Creo que si lees el trabajo de Joaquina, te vas a integrar un poquito más en esa idea, ¿verdad? Hay una cuestión que es muy interesante, que ahora después se los voy a transmitir, es el tema de cuál es el mercado relevante. Es decir, si vos estás hablando de un problema de competencia, tendrías que referirte muy bien a cuál es el mercado relevante. Y fíjense ustedes, que hasta ahora también esto se ve en el trabajo de Marcos, fíjense ustedes que hasta ahora ustedes, cuando estudiaron Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho Societario, la noción de mercado como un espacio en donde se realizan transacciones, un espacio al que hay que cuidar, un espacio a donde van los consumidores a nutrirse, es algo que no tiene gran protagonismo. Fíjense ustedes que ninguna materia, el tema de la dimensión del mercado ingresa de una forma decisiva para dirimir un conflicto. Bueno, en esta materia, el derecho de la competencia, sí, el tema del mercado tiene un protagonismo. ¿Y cuál es el mercado relevante? Es un dato de primer orden. Es muy complejo saber cuál es el mercado relevante. Imagínate que para gente que necesita servicios odontológicos, el tema del mercado relevante es importante, porque imagínate que el tipo tiene un problema odontológico, no se puede mudar de pueblo, de Venado Tuerto se va a ir a otra ciudad a atender, no, tienes que tener una atención ahí. Entonces, en esta materia, derecho de defensa de la competencia, no estamos hablando de problemas de conflictos individuales, es algo que también surge del trabajo de Marco, no estamos hablando de un problema individual acá. Acá estamos hablando de un problema diferente, en donde el bien jurídico protegido es otro, en donde en definitiva el protegido acá, Sebastián, termina siendo el consumidor. Es decir, cuando vos te pones a pensar, che, esta ley se orienta hacia qué, y se orienta a que el consumidor tenga la mayor cantidad de opciones posibles, que no haya nadie que impida que otra empresa pueda abastecer al consumidor. Entonces, esta ley que ustedes estudiaron, la ley 27.442, es una ley desde el punto de vista del derecho económico de un país, una ley de primer orden. Y muchas veces ustedes han estudiado contratos en las materias, en contratos, en Comercial 1, también lo han repasado en Derecho Internacional Privado, Marcos, pero fíjate que antes de redactar un contrato más o menos complejo como la franquicia que ustedes han estudiado, imagínate que conocer esta ley y saber qué normas realmente podés incorporar y qué prácticas podés incorporar al contrato y cuáles no, es algo sumamente relevante. O sea,
tan importante es saber las normas del Código Civil y Comercial que regulan las concesiones, distribuciones, franquicias, es tan importante saber eso como saber las normas de defensa de la competencia respecto de qué prácticas comerciales podés llevar adelante de una manera lícita. Ustedes habrán visto que en el artículo 2 de la ley se habla de que ciertas prácticas son consideradas, y ciertos actos son considerados absolutamente nulos, ¿verdad? Es una dimensión muy diferente a la que ustedes hablaron. Nulos no porque se proteja un interés particular, sino el interés general, que es donde Joaquina puso el mayor acento. Entonces, es muy interesante, para que ustedes aprendan un poco más de este tema, que lean lo que hizo cada uno de sus compañeros, porque todos tuvieron aciertos interesantes y todos tienen pequeños déficits. Les voy a marcar el primer problema que yo veo, que es, en parte, un poco de acierto de Rocío en su manera de estructurar los agravios, pero guarda, no tiene la profundidad de análisis de Joaquina o de Marcos. O sea, Rocío formalmente está bien, pero les voy a explicar por qué. Cuando haces un recurso de apelación, ¿verdad?, lo que tenés que contener son agravios, y los agravios, como los escribió Rocío, están bien. Los agravios son críticas concretas y razonadas muy puntuales. Muy puntuales. Ahora, como dice Marcos, ¿verdad?, o como dice Sebastián, hay que demostrar el error del que tomó la decisión. En ese punto, Rocío hace una expresión de agravio, formalmente está bien, pero no demuestra cuál fue el error. ¿Verdad? Cuando vos haces un recurso de apelación, algo que no te contaron en las prácticas procesales, lo que estás tratando de hacer es que un tribunal superior juzgue lo juzgado. No podés repetir lo que ya dijiste en la instancia inferior. Vos tenés que demostrar cuál fue el error concreto del juez en esa sentencia. Y los errores pueden ser errores de hecho, de interpretación de las pruebas, ¿verdad?, o errores en donde ya estamos hablando de derecho. Se aplicó mal una norma, se interpretó mal una norma. Entonces, una expresión de agravios lo que tiene que tener es un catálogo de los errores de la sentencia que estás apelando. Primer error, interpretó mal esta prueba. Segundo error, el mercado relevante no fue considerado, cerca de Venado Tuerto hay una comunidad más grande. Tercer error, por ejemplo, Sebastián, creo que lo dice él, dice, bueno, acá la graduación de la multa, esta sentencia es del año 2001, y cuando hablas de 50.000 pesos, del 2001, eran $50.000, no eran 2 pesos. No eran 2 pesos. Y en este punto, Marcos dice, muy bien, dice, bueno, pero pará, esto no está para proteger el interés individual de alguien. Lo mismo dice Joaquina, con un poco mayor de profundidad. Acá estamos hablando del interés general. Y un tema que ustedes no pudieron ingresar, porque es difícil, muy difícil, es saber qué cornos es el interés general en la ley 27442. En la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y en materia de defensa de la competencia hay dos posiciones sobre qué es el interés general que están siempre en disputa. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene una posición técnica acerca de qué es el interés económico general, porque como ustedes saben, lo han estudiado, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está integrada y el tribunal debería estar integrado por mitad abogados, mitad economistas. Entonces, es una práctica profesional, la de defensa de la competencia, compleja e interesante porque vincula tanto el derecho como la ciencia económica, ¿verdad? Si ustedes leyeron, bueno, Marcos leyó todo el dictamen, te has dado cuenta, Marcos,
que es un análisis interesante. No es una cosa solamente jurídica, sino que hay un análisis económico profundo. Y la comisión había destacado una personal que fue hasta Venado Tuerto a ver cómo era el tema, cómo venía la mano, quiénes eran los otros que prestaban servicios odontológicos, de qué manera estaba constituido el mercado. O sea, es algo interesante. Pero volvamos al punto que tiene que ver con el trabajo de Joaquín en el marco, es el punto del interés económico, el interés general. La posición restrictiva, restringida del interés general en materia de defensa de la competencia, lo que hace es un análisis que se llama análisis econométrico. O sea, miden económicamente las cosas. La primera dimensión que toman para ese análisis es medir cuáles son los beneficios que tiene el consumidor. ¿Verdad? Ustedes dicen, che, bueno, qué difícil, porque es difícil medir los económicos, el beneficio del consumidor, y es verdad, es difícil. Te cuento cómo se mide. Se mide en la diferencia entre lo que vos pagás por un producto o servicio y lo que estarías dispuesto a pagar. Por ejemplo, si te vas a comprar un teléfono y dices, bueno, yo por un buen teléfono me gastaría 100.000 mangos, pero lo encontré en oferta porque es el Black Friday y me lo compré por 50.000. O sea, tu beneficio fueron 50.000 mangos. ¿Me seguís? Es una medida entre lo que estarías dispuesto a pagar por un producto y servicio y lo que efectivamente pagás. Por ejemplo, cuando vas y te encontrás con un descuento en el supermercado y dices, che, yo estaba dispuesto a comprar esto, obtuve un beneficio porque tiene justo una liquidación, me descontaron un poco el precio. Bueno, esa es una dimensión del interés económico general, ese beneficio del consumidor. La otra dimensión es el beneficio del productor. Se hace una medida entre cuál es el costo del producto o del servicio y cuál es el precio de venta. La diferencia es la ganancia del productor, es su beneficio. ¿Bien? Es mucho más fácil de calcular, porque conociendo la estructura de costo de la empresa, podés saber cuál es su margen de ganancia. Además está en los estados contables cuáles son las ganancias. Por supuesto que cuando se trata de un producto o un servicio en particular, el estado contable te da una pauta, pero una pauta muy genérica. Hay que analizar, porque una empresa puede producir muchos productos y muchos servicios, y a veces tiene costos que no tienen que ver con el producto o servicio ese en particular. Así que se hace un estudio de la cuestión. Ahora viene lo interesante. Pues decís, che, bueno, José, ¿esto qué tiene que ver? El beneficio del consumidor y el beneficio del productor, ¿qué tienen que ver con el interés económico general? Bueno, en un antiguo estudio, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia decía, en la época que ustedes, del dictamen que ustedes analizaron, decía, bueno, mira, hay lesión al interés económico general cuando, sumado el beneficio del consumidor y el beneficio del consumidor, o sea, la sumatoria de esos dos beneficios, se ve afectada por la conducta anticompetitiva. ¿Sí? O sea, hacen una sumatoria del volumen beneficio del consumidor más el beneficio del productor y dicen, bueno, si estas dos unidades sumadas tienen algún grado de afectación por la conducta anticompetitiva, acá hay lesión al interés económico general. El interés económico general entonces estaría representado por la sumatoria de los beneficios de los consumidores y de los productores. Esa sería la idea. Es una idea econométrica, es una manera de medir las cosas. No está mal. Ahora, hay otros, eso es lo que los técnicos economistas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sostienen. Ahora, hay autores, los abogados, como el doctor Cabanella de las Cuevas, que es un jurista que tiene varios libros sobre el tema de defensa de la competencia, dice, no, el interés económico o el interés general es una medida más amplia, son valores, por ahí no se deben representar en volúmenes económicos, sino que miraríamos, el juez tendría una amplia potestad discrecional para ver si el interés general está afectado o no, ¿verdad? Y bueno, en el trabajo que ustedes hicieron, el punto central de una apelación
de una expresión de agravio, tiene que ver con el acento que puso Joaquina. Es decir, che, no, pará, acá esto, el principal agravio es, acá estamos tratando un tema particular de un señor. O sea, si uno tuviera, yo me hago cargo de lo que dice Sebastián, che, es difícil hacer esto, porque parece que estos del círculo se pasaron de listo, ¿no? Cuando hicieron la reforma estatutaria. Pero lo cierto es que si uno tuviera que defender la postura del círculo sería un mix entre lo que dice Sebastián, lo que dice Joaquín, lo que dice Marcos, en el sentido de, mirá, acá no estamos perjudicando el interés económico general, acá el afectado puede ser el interés particular del señor Varicio, que vamos a decir la verdad, no fue un muchacho que moralmente se haya portado muy bien, porque ustedes recordarán, como Marcos seguramente lo leyó de todo el dictamen, que el señor Varicio al principio formaba parte del círculo y lo traiciona. Por eso después el círculo hace la cláusula anti-Varicio para hacerle pasar 6 mesecitos al que quiera volver y que estén sujetos a una especie de consulta entre sus propios pares a ver si puede regresar o no, porque es necesaria una asamblea extraordinaria para volver a admitir al miembro que se había ido y que había formado una cadena aparte. Hay un tema que sí les quiero contar. Ustedes van a ver que los fallos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia son todos muy interesantes. Yo les traje este, que es un tema minúsculo, para que ustedes vean que los temas de defensa de la competencia no están remitidos exclusivamente a grandes empresas. Vas a encontrar el fallo de Asindar, vas a encontrar los fallos de Telefónica, vas a encontrar los fallos de Torneos y Competencia, vas a encontrar fallos de grandes empresas. Pero el derecho de defensa de la competencia se aplica para los grandes problemas, para las grandes fusiones y adquisiciones de empresas, pero también, y concentración económica, pero también se aplica para resolver problemas como lo del círculo odontológico de Venado Tuerto. O sea, es una normativa que se aplica para todo y que debería ser el norte que rija las relaciones económicas entre empresas y las relaciones entre productores y consumidores. Es decir, con una ley fuerte de defensa al consumidor, solamente con esa ley realmente no proteges al consumidor. Necesitas proteger primero la competencia en el mercado para que el consumidor se vea beneficiado. Esto es, si vos permitís que haya empresas monopólicas, ¿verdad? Lo cierto es que lo que vas a tolerar es que exista un cierto grado de abuso y con las multas de la Ley de Defensa del Consumidor solamente no resolvés la cuestión. Los americanos, cuando una empresa llega a monopolio, yo les conté en la clase pasada que en el derecho norteamericano el monopolio está prohibido. Es decir, es mucho más severo que nuestro derecho, que admite el monopolio, pero prohíbe el abuso de posición dominante que ustedes han leído en el artículo 5 de la ley 27442. ¿Qué pasa cuando una empresa llega a monopolio en el sistema norteamericano? Se tiene que disolver y tiene que formar pequeñas empresas que vuelvan a competir. Es decir, el monopolio está prohibido dentro de ese sistema. En el sistema argentino, que es el mismo que el sistema europeo, en cambio, el monopolio es tolerado, de alguna manera. El monopolio es controlado administrativamente, porque ustedes habrán visto que en esta apelación, si ustedes se dieron cuenta, que primero hay una instancia administrativa y después hay una revisión judicial. En el sistema americano, todo juez federal puede juzgar temas de defensa de la competencia. Es un sistema mucho más disperso, mucho más amplio. Acá necesariamente tenés que caer en el tema administrativo. Pero quiero contarles lo siguiente. Si ustedes leen el artículo 10 del Código Civil y Comercial, se van a encontrar con que hay una conexión entre el derecho privado, civil y comercial, y este derecho público de defensa de la competencia. ¿Por qué? Porque cuando el artículo 10 del Código Civil y Comercial define el abuso de derecho, da también como ejemplo el abuso de posición dominante como una conducta prohibida. Y entonces vincula el derecho privado con este derecho público. Si ustedes leyeron
la Ley de Defensa de la Competencia y su decreto reglamentario, seguramente se habrán cuestionado un tema. Ustedes habrán visto que las multas son realmente severas, son multas caras. Trabajar en tema de lealtad comercial, defensa de la competencia, es un súper expertise profesional, porque estás hablando de temas de un volumen económico muy, muy, muy importante. Ahora, la cuestión interesante de todo esto es que el importe de las multas, ¿verdad?, que es muy significativo, va a parar a manos del Estado. ¿Bien? El particular que está afectado por una conducta anticompetitiva tiene la posibilidad de hacer una acción de daños y perjuicios y reclamar el lucro cesante que perdió, las chances que perdió de realizar negocios. O sea, no solamente tenés esta cuestión de derecho público acá metido, sino que tenés un problema de derecho privado, que es que las normas contractuales se tienen que adecuar a estas normas de orden público en materia de defensa de la competencia, y además tenés el tema de la responsabilidad civil por la realización de actos o de conductas anticompetitivas, que tiene el resarcimiento que debe corresponder de acuerdo al artículo 1738 del Código Civil y Comercial, que regula las indemnizaciones en materia de resarcimiento de daños. Así que lo que estuvieron viendo ustedes es un pequeño mundo, un mundo muy interesante, y te diría que es lo que en el futuro hay que prestarle atención. ¿Por qué? En la Argentina, ustedes habrán visto, lo que tenemos es un país muy autoritario. Es muy autoritario. Vos vas a la verdulería, Marcos, y fíjate que no podés discutir el precio de la manzana. Te fijan el precio ahí, no la podés negociar. Si vos vas al frutero y le decís, mirá, ¿cuánto vende la manzana? 200 mangos el kilo. Te ofrezco 180. El frutero, ¿sabés qué? Te saca carpiendo. Y lo mismo si vas a un negocio de ropa, Joaquín, y le decís, qué linda camisa, esa me gusta. ¿A cuánto la tenés? A 4 lucas. Mira, yo te ofrezco 3.500 y me la llevo. Y lo más probable es que la chica te diga, mira, no, lo siento, venite la semana que viene que tenemos promoción con el Banco Provincia y si tenés la tarjeta te la llevas a ese precio, pero no te puedo bajar. Eso pasa en la Argentina. No crean que pasa en el resto del mundo. Y no me estoy refiriendo a que para negociar precios te tengas que ir a vivir a Turquía, sino que cuando vos vas a Perú, por ejemplo, en Perú tienen una flexibilidad mucho mayor respecto de la venta de productos y servicios. Vos te subís al taxi en Lima y el precio del taxi se negocia, arriba del taxi. Y lo mismo si vas a comprar ropa, y lo mismo si vas a pagar cualquier cosa. Es decir, en Perú, el tema del mercado y el tema de la fijación de precios es mucho más negociada que acá. Fíjense ustedes, por ejemplo, son costumbres, ¿eh? Cuando arranca Mercado Libre en la Argentina, los valores de las cosas que se publicaban en el Mercado Libre eran negociables. Hoy en día son precios que es muy difícil de discutir, incluso cuando estás en una plataforma que permite la discusión de precios. Entonces es algo muy particular lo que pasa en la Argentina. Y son conductas y es una manera de trabajar en negocios, una manera de hacer negocios, que realmente es muy, muy autoritaria. Les voy a dar un ejemplo. En nuestra profesión, lo mismo que la de los odontólogos, lo mismo que la de los médicos, lo mismo que las anestesistas, nosotros tenemos normas que protegen nuestros honorarios. Yo les cuento, yo participé de la redacción de la ley de honorarios de la provincia de Buenos Aires. Fui coautor de la ley 14967. Fui representante por Mar del Plata, por el Colegio de Abogados de Mar del Plata, para trabajar esa ley. ¿No? Y estoy muy orgulloso del trabajo que hice, sobre todo porque se protegieron los honorarios de los abogados respecto de la inflación, que era un tema muy delicado. Ahora que hay una inflación muy alta, esa ley realmente nos protege un poco. Pero cuando me puse a estudiar muy seriamente el tema de los honorarios de los abogados, les cuento que esto que vivimos en este país, que cada provincia tiene sus leyes de arancel, de honorarios, de abogados,
y tiene sus leyes de arancel para proteger a los contadores, y tiene sus leyes de arancel para proteger a los odontólogos y a los médicos, es algo que ya no existe más en el mundo. Es decir, en Europa se considera que esas leyes vulneran la ley de defensa de la competencia, vulneran los principios de defensa de la competencia. Es decir, los abogados no pueden tener honorarios mínimos en ningún lugar de Europa, de la comunidad económica. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Es decir, nosotros en materia de profesiones acá vivimos una época que está muy detrás de lo que se viene o de lo que está pasando en el mundo. Es decir, las normas de defensa de la competencia en el resto de los países, en los países que integran la Comunidad Económica Europea y en Estados Unidos, son muy relevantes, incluso respecto de temas de profesiones, y de profesiones liberales como la abogacía. Es decir, un abogado en Nueva York puede cobrar lo que quiera. No hay un honorario mínimo. En España, vos podés consultar, siendo abogado, al colegio para que te dé alguna pauta razonable, digamos, una especie de precio sugerido de tus honorarios. Pero vos podés fijar los honorarios como se te canta, para arriba o para abajo, ¿eh? No hay mínimos arancelarios. No hay regulaciones de honorarios como sucede en nuestro caso, con escalas, y eso no hay nada de eso. Está prohibido. ¿Por qué? Porque se considera que esas normas estaduales, esas normas provinciales, para decirlo de alguna manera, son anticompetitivas, no permiten la competencia entre el profesional. Y los protegen a los profesionales respecto de los usuarios, que son los que pagan el servicio y que tienen derecho a negociar lo que quieran en materia de contratación profesional. Así que fíjense, como ejemplo, cómo estamos nosotros respecto de Estados Unidos, Europa, en materia de profesionales. Y si ustedes se ponen a ver, los fallos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, si los ponen a estudiar, son todos muy interesantes, son todas lecturas lindas, o sea, no son fallos que te vas a aburrir de leer, vas a ver cosas que son interesantes. Vas a encontrar muchos fallos respecto de anestesistas, muchos fallos respecto de temas médicos, es decir, de temas arancelarios de ese tipo de profesiones. Esto que pasaba con el círculo odontológico del aeropuerto no es muy diferente de lo que sucede en los círculos de anestesistas, de radiólogos y de otras profesiones. Así que estamos muy atrasados respecto de considerar las normas de defensa de la competencia como normas fundamentales del orden económico de nuestro país. Estamos muy atrasados. Ahora, eso no significa que dentro de poco tiempo, si cualquier gobierno quiere revertir algunas situaciones que hay en el mercado actual, no significa que no vayan a echar mano de estas normas para evitar ciertas políticas respecto de la fijación de precios. Esto es, el trabajo que tienen que hacer para el lunes que viene, el jueves, yo no voy a estar en la ciudad tampoco, pero se recibe mi hija y tengo que viajar a Buenos Aires. Por eso no voy a poder estar el jueves que viene. Así que, pero para el lunes, yo les pedí que como trabajo vayan al supermercado. ¿Por qué me interesa? Porque una de las normas que ahora se van a poner en práctica y empezaron a hacerse inspecciones a partir del mes de mayo es la ley de góndolas, 27.545. Tiene mucha vinculación con lo que estamos hablando en materia de defensa de la competencia. ¿Cuál es el problema, Sebastián? El consumidor va al supermercado y encuentra o encontraba que en las góndolas había nada más que arroz gallo. Y arroz gallo fijaba el precio y tenés que comprar ese, y hay productores de arroz en Corrientes, en Misiones, en un montón de lados, que tienen precios de arroz mucho más competitivos, ¿verdad? Y podrían abastecer a todo el país. Y lo mismo sucede con un montón de productos. Fíjate lo que pasa con los lácteos, el mercado de los productos de limpieza, ¿verdad? El polvo para lavar la ropa, si vos te fijás, es un mercado que está dominado por 2 o 3 empresas, no más. Y esas fijan el precio. Y esas hacen que vos pagues por el producto para la ropa lo que estás pagando.
Y todo eso colabora con la inflación que estamos viviendo, es decir, que no haya competencia, ¿verdad? Lo otro que colabora es que vos mantengas aranceles altos, y que no permitas que empresas extranjeras vendan productos en Argentina a un precio menor. No me estoy refiriendo por debajo del costo, ¿no? Porque eso aniquilaría la competencia, pero por lo menos un precio competitivo. Fíjate lo que estás pagando por la ropa, fíjate lo que estás pagando por los celulares, fíjate lo que estás pagando por un montón de productos, que cuando vos lo mirás, decís, che, pero esto en Estados Unidos sale más barato, ¿cómo puede ser? Lo mismo en Europa, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es el mismo producto. Y ellos ganan en dólares, y acá nos están cobrando más caro en dólares. Bueno, tiene que ver con de qué manera se aplican las leyes de defensa de la competencia y de qué manera se manejan los aranceles aduaneros, que sobre este tema tienen muchísimo que ver. Entonces, para la clase que viene, a mí me interesa que ustedes vayan al supermercado, lean la ley de góndolas que se las pasé y verifiquen si realmente se cumple esta ley. Se cumple. ¿Se respetan los espacios? Hay un tema que, por ejemplo, a mí me parece siempre interesante de mirar. Fíjate, Sebastián, cuando vos compras un yogur. El yogur tiene una fecha de vencimiento, ¿verdad? Pero sin embargo, el yogur vale lo mismo si está 2 días antes de vencer o si está una semana antes de vencer. ¿O no? Es decir, no tenés un espacio de góndola, salvo en determinados supermercados, para productos que estén cerca a vencer. Al consumidor le cobran lo mismo, pese a que tiene un periodo menor de consumo de ese bien. Y fíjate que eso pasa no solamente con los lácteos, que es la forma más fácil de mirar, sino con el resto de los productos. ¿Cómo puede ser que te cobren lo mismo un producto que está cerca de vencer con otro que tiene un periodo más largo para ser consumido? No debería ser el mismo precio, porque lo que estás comprando no es solamente el producto, sino el tiempo que tenés para consumirlo en situación de apto consumo. Entonces, eso es lo que está pasando en los supermercados en Argentina. No pasa en otros países. En Suecia, por ejemplo, se considera que cuando vos vas a un supermercado, el supermercado te tiene que hacer un descuento respecto del precio que tiene el mismo producto en un almacén. ¿Cómo piensan los suecos? Los suecos piensan del siguiente modo. Mirá, si vos tenés pocas cajas en el supermercado y dejás que la gente vaya y consuma los productos y los saque de la góndola, no te atienden 2 tipos, los tipos que están en las cajas. Mientras que en un almacén se necesita mucha más gente para atender a los consumidores. O sea, vos vas a un almacén hoy y le decís, bueno, a ver, quiero yerba. Entonces el tipo va a buscar la yerba y te la trae. En cambio, cuando vas a un supermercado te servís vos. ¿No? Es así. Bueno, los suecos encuentran que ahí hay una diferencia entre servirse uno y que lo sirvan. Y dice, el precio no puede ser el mismo. En un supermercado te tienen que descontar el precio o el costo de tener menor cantidad de personal por metro cuadrado. ¿Verdad? Y hacen esa medida. ¿Sí? Le dicen, bueno, no, usted al consumidor le tiene que hacer un descuento porque usted tiene que manejarse de una forma, no puede cobrarle lo mismo que lo que le cobra un almacén. Así que lo que quiero decirles es que en el mundo todo este tema está siempre en debate, es decir, con políticas de fijación de precios, el resultado es siempre el mismo. Ahora, en todos los países tienen los mismos problemas que nosotros. En todos los países hay empresas que monopolizan cierto mercado, fijan precios, aumentan los precios. En todo el mundo sucede esto. Ahora, ¿cómo lo controlan? Bueno, lo controlan aplicando este tipo de leyes, permitiendo que los jueces se involucren de una manera mucho más directa en estas cuestiones, evitando que exista esta especie de discrecionalidad administrativa, como ustedes pueden ver en la Ley de Defensa de la Competencia Argentina. No sé si, Marcos, si leíste todo, te habrás dado cuenta que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investiga un tema.
frente a una denuncia, ¿verdad? Y tiene la potestad, después del descargo, de archivar. Si no encuentra mérito para iniciar el sumario se archiva. Esa discrecionalidad no es revisable en sede judicial. Esto significa que el Poder Ejecutivo tiene una potestad muy relevante en materia de defensa de la competencia. Puede proteger a determinadas empresas o no. Y los casos que llegan al Poder Judicial son casos escasos, digamos. No sucede lo mismo en Estados Unidos, en donde la ley de defensa de la competencia no tiene una instancia administrativa previa, sino que son los jueces los que las aplican frente a denuncias de particulares. Entonces, esa dispersión en la investigación del tema y en la aplicación de la ley favorece un poco el tema. En materia de defensa de la competencia, el problema no está solamente circunscripto al consumo general, ¿verdad? En Estados Unidos, te voy a contar, por ejemplo, un caso muy famoso, que fue el caso Sylvania. Te cuento cómo fue. Sylvania es una empresa que produce lo mismo que Philips, lo mismo que Osram, produce productos de electricidad, foquitos, ¿verdad? Esa empresa Sylvania en Estados Unidos tenía distribuidores. ¿Bien? Entonces, distribuidores exclusivos. Había un distribuidor por estado. A un distribuidor le dijeron, bueno, vos vas a tener esta zona, por ejemplo, es la de Arkansas. Vos vas a trabajar acá y te vamos a respetar esta zona. Al tipo le entra a ir muy bien, muy bien, muy bien. Y los de Sylvania dicen, bueno, podríamos poner a otro distribuidor en la misma zona, porque este señor le está yendo muy bien y nosotros quisiéramos que haya otro más. Entonces le informan, le dicen, mira, vamos a poner otro distribuidor en el estado para que venda los productos. El señor que había sido el primer distribuidor dijo, no, yo me opongo a eso. Me opongo a que ustedes vulneren mi zona, ¿verdad? Y yo prefiero ir a trabajar solo a otro estado, a Ohio. Y ustedes dejen a este otro en Arkansas. Yo ya desarrollé el mercado, yo me voy a desarrollar otro. Bueno, por la Corte norteamericana, esa conducta que fue impedirle al distribuidor de Sylvania que se vaya a otro estado, fue considerada una conducta anticompetitiva. O sea, dentro de un mercado limitado de distribuidores de un mismo producto, los norteamericanos consideran que la ley de defensa de la competencia se tiene que aplicar. O sea, en un mercado muy reducido, en donde el distribuidor está obligado solamente a comprarle al distribuidor, dicen, bueno, no, acá se tiene que respetar. También en el derecho americano está considerado de una manera muy directa, y eso está un poquito reflejado en la ley argentina, pero todavía no hay casos, está considerado que la negativa a contratar es una conducta, en algunos casos, anticompetitiva. Te voy a contar el caso. ¿Ustedes recuerdan la película Tonto y Retonto? ¿La vieron? Sí. Un clásico de Jim Carrey. ¿La vieron? Sí. ¿La viste, Joaquina? ¿Sí? ¿Marco? Sí. Que queda con la lengua pegada a la silla de esquí. Un clásico. Sí. Nos acordamos. Es divertida. Bueno, fíjate que esa película transcurre en Aspen. Aspen es una ciudad dentro del estado de Colorado donde hay un centro de esquí muy importante. Bien, en Aspen había una sola empresa que tenía los medios de elevación de esquí. ¿Alguno de ustedes ha esquiado? ¿No? ¿Ninguno fue a esquiar? ¿No? Bueno, consejo de profesor de ustedes. Vayan a esquiar. ¿Por qué? Porque viven en un país que tiene un privilegio muy importante. Muy pocos países tienen centros de esquí. Muy pocos países en el mundo. Acá tenés 7 en la Argentina. Está buenísimo. Tenés que aprender a esquiar. Es buenísimo el aprender. Es un súper deporte. Es una cosa fantástica para ir en familia, con amigos, con todo. Así que anotate lo de... Uy,
quiero ir a esquiar. Un día me voy con los amigos a esquiar. Si lo haces tranquilo, puede ser barato, es barato. Si lo haces tranquilito, es barato. Tenés que hacerlo. Es como ir a las cataratas. Tenés que ir a las cataratas. Es una de las maravillas del mundo. Está en la Argentina, hay que ir. Hay que ir. Es una cosa fantástica este país. Bueno, te sigo contando qué pasaba en Aspen. En Aspen había en el cerro una sola empresa que tenía casi todos los medios de elevación, ¿no? En determinado momento, los administradores del cerro permiten que haya una empresa chiquita que tenía un único medio de elevación. Es decir, había una empresa que tenía 3 medios de elevación, o sea, tenía 3 sillas, ¿verdad?, para subir al cerro, y había una sola, otra empresa que tenía un solo medio, chiquitita. Esa empresa le dijo a la otra empresa que tenía más medios de elevación, le dijo, mirá, ¿qué te parece si hacemos un boleto único? Para que el consumidor elija si quiere subir a tu silla o si quiere subir a la mía. Vos tenés más medio que yo, pero que el tipo pueda elegir. ¿Me seguís? La idea, pensar, estás en el cerro, hay sillas para subir al cerro, medios de elevación, una empresa tenía 3, la otra tenía uno solo. Y esta empresa que tenía un solo medio le dijo a la otra, mirá, te invito a que tengamos un ticket único, de manera tal de que el consumidor elija ir a tus medios o ir al mío, y tenga esa libertad. Obvio que el que tenía más medios de elevación, ¿qué dijo? De ninguna manera. Yo prefiero seguir como estamos. Yo me niego a eso. ¿Por qué? Porque cuando el consumidor compra mi ticket, tiene acceso a más medios de elevación que si compra un ticket tuyo. ¿Me siguen la idea? Es fácil de entender. Es como si vos, para tomar el colectivo, tuvieras un montón de empresas de colectivo y tuvieras un ticket para ese montón de empresas de colectivo. Y después tuvieras una única empresa de minibuses que tiene un ticket, una tarjeta SUBE. Y vos decís, ¿cuál me compro? Y me compro la que tiene más medio, ¿verdad?, que la otra que tiene un solo medio. La verdad que preferiría esta otra. Bueno, la empresita chiquitita le dijo, che, no, mirá, tengamos un ticket común, como si fuera una tarjeta SUBE común, para que el consumidor elija, a ver si sube a tu colectivo o a los medios de elevación o si sube al mío. Que es chiquitito, modesto, pero puede elegir. La gran empresa se negó a contratar el tema del ticket único. ¿Y sabés qué dijo la Corte Federal Americana? Esa negativa a contratar es una práctica anticompetitiva. El caso se llama Aspen Skiing. Lo pueden encontrar en la jurisprudencia americana. Data de la década del 80, es un caso ya antiguo. Pero fue uno de los primeros casos donde queda reflejado que la negativa a contratar, si perjudica al consumidor, si perjudica al mercado, no es un acto lícito. Ustedes recuerden que en la Argentina, en nuestro país, el Código Civil Comercial dice, mirá, vos tenés libertad de contratar. Podés contratar o no contratar. Es una libertad. El silencio no es declaración de voluntad, ¿verdad? Todo eso ustedes lo saben. Bueno, en materia de defensa de la competencia, eso no es tan así. En materia de defensa de la competencia, si vos te negás a contratar, podés generar un problema. Hay veces en donde debes estar obligado a contratar, ¿verdad?, si esa conducta favorece la competencia y si tu negativa restringe la competencia, distorsiona la competencia y afecta al interés general. En los casos que estamos hablando del artículo 3º de la ley 27442. ¿Se entiende, chicos, todo esto? Vieron que es algo interesante. No es solamente hablar de relaciones entre personas, de contratos, no, tiene otra dimensión, una dimensión más macro. Es el derecho que hace que puedas comprarte ese buzo, Sebastián, a un precio más razonable. Es el derecho que te puede permitir, Marcos, acceder a una vivienda de una manera más sensata en materia de crédito hipotecario. ¿Entendés? Fíjate que todos los bancos cobran la misma tasa. ¿Por qué? ¿No compiten entre ellos o están de acuerdo en que haya tasas referenciales? ¿Te cobran siempre los? ¿Cómo es esto?
¿Los bancos compiten o no compiten? ¿Le ofrecen al consumidor o se ponen de acuerdo en las cámaras que unifican a los bancos para tener una política general y joder a todas las personas que quieren un crédito hipotecario? ¿Verdad? Así que es un derecho muy importante para que ustedes lo consideren. Es el derecho que en la Argentina todavía no tiene un gran desarrollo, pero lo va a ir teniendo, porque en algún momento el poder político se va a dar cuenta que es necesario echar mano a esta ley para evitar que los particulares se canibalicen, que las empresas, ¿verdad?, terminen perjudicando a los consumidores en vez de prestarles un servicio razonable. Bien, entonces, para el lunes que viene, no para este jueves, sino que en toda la semana, tarea para el hogar: ir al supermercado, ver primero la ley de góndolas y ver, che, en el supermercado, ¿qué veo? ¿Se respeta esta ley o no se respeta? ¿Se respetan los espacios de góndola? ¿No se respetan? Hay muchos productos. Lean la ley de góndolas y cuéntenme en el supermercado de su barrio si esto se está respetando o no. Vamos a considerar supermercados que sean supermercados, es decir, no un almacencito donde pobre tipo, pobre chino vende lo que puede. No, vamos a considerar supermercados que tengan más de 3 sucursales para mirar gente que maneja un volumen. ¿Bien? Eso es lo que van a hacer para el día lunes de la semana que viene. ¿Listo, chicos? Doctor, ¿le puedo hacer una consulta respecto al examen? Sí. En el campus pusieron que, bueno, el examen es a través del campus, un calculo que es un múltiple choice por lo que dice ahí, sin haber agarrado en realidad el campus para ver el material de estudio. El material de estudio, todo lo que usted nos fue dando en las clases para hacer los trabajos prácticos, bueno, no sé si queda incluido también en el examen o directamente le ponemos énfasis al material del campus. Por supuesto, lo que vas a tener como examen va a tener que ver con los tipos de contratos que estuvimos analizando, contratos de empresa, vas a tener temas de defensa de la competencia. Lo que pasa es que yo los enseño de una manera diferente. Si yo te hago repetir de memoria la ley, o a ver, léeme este libro y decímelo, creo que te hago un mal. Yo prefiero que vos veas cómo esto se maneja en la realidad, cómo se trabaja en este tema, ¿verdad? Y creo que cuando estudiás de esa manera, estudiás más que si te pones a leer unos apuntes y a responder las cosas como hacen en las otras materias. A mí me gusta más esto. No quiere decir que el examen vaya a ser más difícil que lo que es habitualmente. Vas a tener que leer. Pero si hiciste los trabajos como lo venís haciendo Joaquina, Marcos o Sebastián, las cosas las han ido estudiando, las han ido viendo, van a tener que repasarlas. Se van a acordar de los hechos, se van a acordar de Varicio, se van a acordar de cómo era un contrato de franquicia. Y me parece que de esa manera les va a ser mucho más sencillo repasar esas cuestiones. ¿Listo, chicos? Perfecto. Nos Y vemos el lunes otra que viene. pregunta que en realidad ¿Dale? el lunes que viene es feriado. Si lo hace de alguna manera, no lo tomamos en cuenta. No te pudimos escuchar. Ah, perdón, que el lunes siguiente es feriado. Yo no sé si tendremos la clase de la misma manera que venimos teniendo todos los lunes, o es algo que quizás no. Si tengo bien entendido, creo que el lunes que viene es feriado. A ver, veamos. ¿Vos te referís al lunes De Mar 22? del Plata, 22. Bueno, si es feriado, vamos al jueves 25. Bien. ¿Eh? Si es Bueno. feriado, vamos al 25. Digamos el cronograma. Venimos bien, ¿eh? No venimos mal, no venimos atrasados de temas. Venimos bien. Bien. ¿Por qué? Porque el trabajo que hicieron fue muy intenso los días. Y ahora también me interesa que ustedes tengan otra profundidad. Así que Bien. vamos bien. ¿Listo? Bueno, chicos. Listo, por mi parte. ¿Alguna cosita más? Bueno, lo importante, Marco, estudiemos con alegría. No estudies por miedo. No tengas miedo. A mí no me importa que ustedes se equivoquen. No me importa eso. No me importa. A mí lo que me interesa es que hagan.
y que veamos sobre lo que vayan trabajando, cómo viene la mano, cómo vienen pensando, que encuentren el interés en lo que están estudiando. Eso es lo más relevante. Lo mejor que puede hacer un profesor es despertar interés. Que vos tengas ganas de hacerlo, que tengas ganas de estudiar, que digas, esto está bueno. Eso es lo mejor que podemos hacer. Lo mejor que puedo hacer por ustedes. ¿Listo, chicos? Bárbaro, Perfecto. doctor. Hasta la próxima. Cualquier Buenas cosa me... noches. Chao, chicos. Adiós. Hasta luego. Adiós.